Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 896, para estudiar el capítulo 27 del libro de Hechos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el capítulo de hoy nos vamos a encontrar con un trágico viaje de Pablo a Roma para ser juzgado por el César. El rey Agripa envía a Pablo con algunos compañeros, incluido Lucas, el autor de este libro de Hechos, y parece también otros presos, para vigilarlos. Los acompaña un centurión, recordad que son 100 hombres. Aunque el barco que los transportaba era bastante grande, más de 60 metros de largo, además de los pasajeros, que eran en total 276, también llevaban un cargamento de trigo. El tráfico de este cereal entre Egipto y Roma se realizaba muy a menudo, pues se decía que Egipto era el granero de Roma. Por este motivo era fácil trasladarse en barco por todo el mar Mediterráneo oriental, porque siempre había barcos disponibles. El barco fue bordeando la costa, como normalmente lo hacían los navegantes, pasando por los puertos de cada ciudad. Así es como fue el viaje, según nos dicen los versículos 2 al 6. A partir del versículo 7 podemos ver que la navegación se complica, dice así: navegando muchos días despacio y navegando a duras penas frente a Gnído, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Cada vez la navegación se hacía más peligrosa, tanto es así que Pablo, que aunque no había estudiado navegación, tenía mucha experiencia en viajes por el mar Mediterráneo oriental. Unido a la capacidad intelectual que tenía, les dio un consejo. Dice el versículo 10: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El centurión, que viajaba para vigilar a la tripulación, pensando que Pablo era un ignorante, prefirió escuchar al patrón del barco, quien, vistas todas las posibilidades, decidió seguir adelante, con el fin de llegar al puerto de Creta, que era un puerto seguro para poder pasar el invierno en él. En esa zona marítima, el navegar en invierno era muy peligroso, debido a las tormentas que se originaban. Pero poco después de esta decisión para continuar el viaje, se empeoró el mar, debido a una fuerte tormenta, según nos dice el versículo 14. A partir del versículo 15 hasta el 19 podemos ver que los peligros se agravan por momentos. Comenzaron a aligerar la carga del barco, tirando por la borda todo lo que no pudiesen aprovecharse para salvar el barco y sus ocupantes. Llegaron a tirar todo el trigo que llevaban almacenado, y aún así se veía que el barco no podía contra la tempestad. Las olas golpeaban la madera del barco, consiguiendo abrirla, por lo cual comenzó a entrar agua. El versículo 20 nos dice que el problema aumentó. Dice así: y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En aquellos tiempos todavía no disponían ni siquiera de una brújula, por lo que se guiaban del día por el sol y de noche por las estrellas. Al estar todo nublado debido a la tormenta, no podían orientarse ni saber por dónde iban. El versículo 21 nos dice que Pablo les recrimina el que no le hubiesen hecho caso. Pero vamos a ver en el versículo 22 cómo un buen cristiano con fe en el Señor los anima. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues leo hasta el versículo 25, porque no podemos perder la confianza que Pablo tiene con Dios. Dicen así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todo
todos los que navegan contigo. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Bien, pues al final llegaron a una zona donde podían encallar el barco y poder llegar a tierra. Pero cuando estaban llegando, unos marineros cogieron un esquife, que es una barquita pequeña de salvamento, e intentaron huir, dejando a los demás en el barco. Pero Pablo, al darse cuenta del problema, avisó al centurión de que si se quedaban sin marineros no podrían ellos escapar, según dice el versículo 30. Ante el aviso de Pablo, el centurión, los soldados cortaron la cuerda que sujetaba esta barquita de salvamento para que no se marcharan con ella estos marineros. Pablo puso un poco de orden en todo el alboroto del barco e invitó a que se pudiese comer, puesto que habían sido días muy difíciles y sin tiempo disponible para poder comer bien. Pero no se olvidó de que estos alimentos provenían del Señor. Leo el versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Pablo agradeció a Dios su protección y también dio testimonio a los presentes de su profunda fe. Hincaron la nave en la arena y el barco quedó encallado, pero se partió por la parte de atrás debido a la tormenta. Dice el versículo 42 que los soldados intentaron matar a los prisioneros, con el fin de que en medio de todo el alboroto pudiesen escapar. Leo los dos últimos versículos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen escapar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Al final de este episodio había quedado como predijo Pablo. Bueno, pues acabamos por hoy. Mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 897. Bendiciones y hasta mañana.